Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia por la reclamación ROL 197 del año 2018, caratulada Municipalidad de La Reina con Superintendencia de Medio Ambiente. Entiendo que aquí solamente se ha inscrito para alegar la abogada de la Superintendencia de Medio Ambiente, doña Pamela, por 20 minutos, así que vamos a dar comienzo a la relación y después al alegato. Tiene la palabra el relator. Gracias, señor presidente. En la presente causa, el abogado Ignacio Javier Bío Barraza, en representación de la ilustre Municipalidad de La Reina, interpuso en virtud de lo dispuesto en los artículos 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente y 17 número 3 de la Ley 20.600, que crea los tribunales ambientales, reclamación en contra de la resolución exenta número 1408, dictado por el fiscal de dicha superintendencia el 7 de noviembre de 2018, en virtud de la cual ordenó archivar la denuncia que presentó la referida corporación por ruidos molestos en la obra en construcción perteneciente a la inmobiliaria El Tamarugo, ubicada en calle Blesgana, número 5888 de la comuna. Solicita que se deje sin efecto la resolución reclamada y que se decreten las medidas que el tribunal estime pertinentes. El 12 de diciembre de 2018, el tribunal, previo a proveer, ordenó aclarar cuál era la ilegalidad reclamada y le asignó a la causa el rol 197-2018. El 18 de diciembre de 2018, la reclamante cumplió con lo ordenado, señalando que la resolución reclamada dispuso el archivo de la denuncia por ruidos molestos, presentada en representación de la señora Valentina Fuensalida, atendido que la Seremi de Salud Metropolitana no pudo contactar a la afectada, lo cual impidió realizar la fiscalización respectiva. Agrega que de ello el municipio, y en particular el director de obras municipales, no fue notificado, impidiendo de esta forma la intervención de la autoridad municipal para colaborar, tomando contacto con la afectada telefónicamente, por correo electrónico y o personalmente en su domicilio. El día 28 del mismo mes y año, el tribunal declaró admisible la reclamación, resolución que fue objeto de un recurso de reposición de parte de la superintendencia el día 9 de enero de 2019. En dicho recurso, el órgano fiscalizador solicitó la declaración de inadmisibilidad del libelo por no cumplir a su juicio con los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley 20.600, atendido que la actora no habría identificado las ilegalidades de que adolecería la resolución reclamada. El 17 de enero de 2019, el tribunal rechazó la reposición, atendido que el asunto ya había sido objeto de un pronunciamiento suyo al admitir a trámite la reclamación, y considerando que no se aportaban otros antecedentes distintos de los ya ponderados al adoptarse esa decisión que permitieran alterarla. El 21 de enero de 2019, la superintendencia evacuó informe, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 20.600, solicitando el rechazo de la reclamación en todas sus partes con expresa condenación en costas. Además, pidió que para la resolución del fondo del asunto se tuviera presente lo expuesto en el recurso de reposición. Antecedentes de la reclamación. El 10 de noviembre de 2017, el director de Obras Municipales de la ilustre Municipalidad de La Reina, mediante ordinario número 891, comunicó a la Superintendencia del Medio Ambiente que recibió, vía correo electrónico, un reclamo de la vecina de dicha comuna, señora Valentina Fuensalida, por ruidos molestos ocasionados en la obra en construcción de un edificio de 11 pisos en calle Blesgana 5888, los cuales sobrepasarían los decibeles permitidos, produciendo grandes incomodidades a los vecinos. En dicho ordinario, recibido por el órgano fiscalizador el día 13 del mismo mes, se identifica como propietaria de la obra a la inmobiliaria El Tamarugo, representada legalmente por la señora Carolina Vigi Sagredo. El 17 de noviembre de 2017, el superintendente del Medio Ambiente, mediante ordinario número 2765, comunicó a la señora Fuensalida que tomó conocimiento de la denuncia presentada por la municipalidad, señalando que los hechos descritos podrían ser constitutivos de incumplimiento de la norma de emisión de ruidos aprobada por el Decreto Supremo número 38 del Ministerio del Medio Ambiente de 11 de noviembre de 2011. Informó, asimismo,
que la denuncia fue registrada en el sistema con el ID 351 y que su contenido se incorporaría en el proceso de planificación de fiscalización. El 13 de diciembre de 2017, la Oficina Regional Metropolitana de la Superintendencia, mediante ordinario número 2975, encomendó la fiscalización de la fuente denunciada a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 del subprograma de fiscalización de normas de emisión para el año 2017, fijado por la Resolución Exenta 1208 de 27 de diciembre de 2016. El 2 de marzo de 2018, la Seremi de Salud Metropolitana, mediante ordinario 1426, informó a la Superintendencia al término de las acciones de fiscalización que le fueron encomendadas, atendida la imposibilidad de tomar contacto con la afectada, señora Fuenzalida, requisito indispensable a su juicio para realizar acciones de medición de ruido. En dicho documento, la Seremi informa que a partir del 5 de enero de 2018, en reiteradas ocasiones, personal técnico de la Unidad de Acústica Ambiental, en el marco de la planificación de la inspección y con el objeto de coordinar una visita, efectuó reiterados llamados al teléfono de contacto de la afectada, no recibiendo respuesta. Agrega que el día 24 del mismo mes, personal técnico envió correo electrónico a la señora Fuenzalida indicándole que se contactara a la brevedad a fin de coordinar una visita de fiscalización, lo cual no ocurrió. El 12 de junio de 2018, mediante memorándum número 5, la jefa de oficina de la región metropolitana de la Superintendencia solicitó al fiscal subrogante del órgano fiscalizador el archivo de la denuncia. Finalmente, el 7 de noviembre de 2018, la Superintendencia dictó la resolución reclamada, en virtud de la cual archivó la denuncia presentada por la Municipalidad de La Reina conforme a lo establecido en el artículo 47, inciso cuarto de su ley orgánica, señalando que ello era sin perjuicio de que en razón de nuevos antecedentes pudiera analizar nuevamente el mérito de iniciar una eventual investigación conducente al inicio de un procedimiento sancionatorio contra la fuente denunciada. Fundamentos de la reclamación y del informe. La reclamante, en su libelo, luego de referirse a los hechos en los cuales éste se fundamenta, hace presente que entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2018 cursó más de 9 infracciones a la inmobiliaria Altamarugo por vulneración de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y de las ordenanzas sobre ruidos molestos y de medio ambiente de la Comuna de La Reina. Agrega que la denuncia de autos y sus resultados eran de gran importancia para la labor fiscalizadora y persecutoria del municipio ante los tribunales de justicia. A continuación, se refiere a las disposiciones del Decreto Supremo número 38 de 2011, que a su juicio son atingentes al caso, a saber, el artículo 1, que señala el objetivo de la norma, el artículo 5, que menciona los casos en que ésta no es aplicable, los numerales 12 y 13 del artículo 6, que definen lo que se entenderá por faenas constructivas y fuente emisora, respectivamente, el artículo 20, que señala que corresponderá a la Superintendencia fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones del decreto, y el artículo transitorio relativo a la fiscalización del cumplimiento de la norma de ruido mientras no entren en vigencia las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia del Medio Ambiente. En su escrito de cumplimiento del ordenado, en orden a aclarar cuál era la ilegalidad reclamada, la actora precisa que esta versa sobre la resolución exenta 1408 de 2018, toda vez que ordenó archivar la denuncia por ruidos molestos presentada en representación de la señora Valentina Fuenzalida. Cito textual, aduciendo que a la Seremi de Salud Metropolitana no le fue posible contactarla, por lo que no se realizó la fiscalización respectiva. Termina la cita. Hace presente que de lo anterior el municipio, y en específico el director de obras municipales, no fue notificado, impidiendo así la intervención de la autoridad municipal para colaborar tomando contacto con la afectada. Por su parte, la Superintendencia en su informe sostiene que la reclamación es infundada, atendido que no da razón de las ilegalidades de que adolecería la resolución reclamada, y además
porque ignora las circunstancias fácticas que sirven de base a la ponderación de los requisitos establecidos para iniciar un procedimiento sancionatorio a partir de una denuncia. En efecto, afirma que, según sostiene el acto reclamado, la Seremi de Salud Metropolitana le informó el término de las acciones de fiscalización encomendadas mediante el ordinario 1426 de 2 de marzo de 2018, debido a que no pudo tomar contacto con la señora Valentina Fuenzalida, requisito indispensable para la realización de las mediciones de ruido. Al respecto refiere que el artículo 16 del Decreto Supremo 38 de 2011 establece que, cito textual, las mediciones para obtener el nivel de presión sonora corregido se efectuarán en la propiedad donde se encuentre el receptor, en el lugar, momento y condición de mayor exposición al ruido, de modo que represente la situación más desfavorable para dicho receptor. Concluye la cita. De esta forma, plantea, un requisito indispensable para la medición de ruidos es que los fiscalizadores se encuentren en el domicilio de la denunciante, lo cual requiere de una coordinación previa que permita dicha actividad. Afirma que no es esperable, bajo ningún supuesto, que funcionarios de la superintendencia o encomendados por esta ingresen a la propiedad sin la debida autorización del receptor sensible. Asimismo, sostiene que 2 de los requisitos establecidos en el artículo 47, inciso cuarto de su ley orgánica, para que una denuncia origine un procedimiento sancionatorio, son el mérito y la seriedad de esta. Afirma que cuando la propia afectada no responde a los intentos de coordinación de la autoridad para la investigación de los hechos denunciados, necesariamente su denuncia pierde mérito y la seriedad de la que debe revestirse para incoar un procedimiento sancionatorio. Explica que ante la intervención oportuna de la autoridad, dispuesta a fin de realizar acciones de fiscalización para el eventual inicio de un procedimiento sancionatorio y o adoptar medidas provisionales, la denunciante incurrió en un actuar negligente o falta de diligencia para propiciar las condiciones indispensables a fin de llevar a cabo la investigación de los hechos que supuestamente le afectaban. Agrega que lo anterior hizo imposible continuar con las gestiones investigativas. Señala, además, que no se le puede exigir llevar adelante un procedimiento sancionatorio en virtud de meros hechos consignados en una denuncia sin que se le permita ejercer sus atribuciones o sin que se realicen por parte de la denunciante acciones diligentes propias de quien tiene un interés para la correcta investigación de los hechos. Precisa que la idea de interés se desprende de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 de su ley orgánica, el cual señala textualmente que en el evento que producto de tales denuncias se iniciare un procedimiento administrativo sancionador, el denunciante tendrá, para todos los efectos legales, la calidad de interesado en el precitado procedimiento. Por tanto, agrega, no puede estimarse que quien realmente tenga un interés en que los supuestos hechos constitutivos de infracción cesen y o sean debidamente sancionados, pueda actuar en forma negligente. En tal sentido, sostiene que la resolución reclamada se justifica absolutamente, ya que queda en evidencia la falta de seriedad y mérito en la denuncia, lo cual redunda en la necesidad de archivarla conforme a la normativa vigente. Afirma asimismo que si bien pudo haber tomado la decisión de instruir un procedimiento sancionatorio de oficio, en este caso fue imposible, pues atendido el impedimento de medir en el receptor sensible, se generaba un obstáculo inamovible para levantar una hipótesis infraccional. Concluye señalando que, como planteó en el recurso de reposición, cuyo contenido solicita tener presente para resolver el fondo del asunto, en consideración a la manifiesta ausencia de menciones imprescindibles para la procedencia y motivación de la reclamación, como la identificación de las supuestas ilegalidades de que adolecería la resolución reclamada, esta carece de fundamento, vicio que obstaculiza la revisión de legalidad que le compete al tribunal. Es todo cuanto puedo relatar, señor presidente. Muchas gracias, don Alejandro. Bien, doña Pamela, entonces tiene sus 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustre, vengo a alegar en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando desde ya se rechace en todas sus partes la reclamación presentada por la ilustre Municipalidad de La Reina en contra de la resolución exenta número
408 de 7 de noviembre del 2018 que archiva la denuncia por ruidos molestos de doña Valentina Fuenzalía. Quisiera ser breve en mi alegato, pero bastante precisa. Quiero comunicar a este ilustre tribunal dos principales argumentos para que esta superintendencia estima que son fundamentales para el rechazo de esta reclamación. En primer lugar, estamos frente a un reclamo manifiestamente infundado. Y es manifiestamente infundado precisamente porque no logra levantar ninguna ilegalidad del acto reclamado. Lo único que señala, y me voy a referir a esto en forma más extensa en este alegato, es que esta superintendencia o la Seremi de Salud encomendada por la superintendencia no habría dado aviso de los intentos de comunicación con la afectada para la coordinación de la fiscalización. Sin embargo, no logra o no es capaz, digamos, de levantar ninguna ilegalidad que tenga relación con la pérdida de seriedad de esta denuncia. Y voy a explicar por qué. Además, al existir una actitud pasiva del denunciante en este caso, para que la superintendencia ejerza sus atribuciones fiscalizadoras, la denuncia también pierde seriedad y pierde mérito y por lo tanto es archivada. Sobre la manifiesta falta de fundamento, con fecha 12 de diciembre del año 2018, este ilustre tribunal emite una resolución indicándole a la reclamante que previo a proveer, ¿no es cierto?, la admisibilidad de su reclamación, le pide que aclare cuál es la ilegalidad que está reclamando. Y en ese sentido, bueno, nosotros queremos recordar una resolución también de inadmisibilidad, que declara la inadmisibilidad de un reclamo dictada en causa rol 134/2016 de este ilustre tribunal, que, si me lo permite, señor presidente, quisiera leer un breve pasaje. Dice: la exigencia de la debida fundamentación se entiende como la exposición clara, detallada y específica de los fundamentos en que se apoya la reclamación, de manera de hacerla inteligible y coherente con las peticiones que ella se formula. Es evidente que esta reclamación en un principio no era coherente ni tampoco los fundamentos en que se apoyaban eran realmente inteligibles. De hecho, la reclamante identifica un acto impugnado, identifica una normativa aplicable, pero es incapaz de levantar un vicio de ilegalidad. En efecto, en forma posterior a la recepción de la denuncia por parte de la municipalidad o canalizada, ¿cierto?, a través de la municipalidad, esta superintendencia considera que efectivamente corresponde hacer o realizar acciones de fiscalización. Y en este sentido que con fecha 15 de noviembre del año 2017, esta superintendencia, en vista de la denuncia y en vista que la denuncia de la municipalidad no traía ningún dato acerca del domicilio del receptor sensible, que también voy a explicar que es fundamental para realizar la medición que exige el Decreto Supremo 38, esta superintendencia entonces se contacta directamente con la afectada, con doña Valentina Fuenzalía, escribiéndole un correo electrónico y solicitándole la información exacta acerca de su domicilio para proceder a las acciones de fiscalización. Doña Valentina Fuenzalía responde este correo electrónico, esto consta en el expediente que fue acompañado al informe de la superintendencia, responde el correo electrónico indicando cuál es su domicilio y mostrándose, digamos, conforme con la acción de la superintendencia en este sentido. Y entonces la superintendencia, ya teniendo el dato del receptor sensible, ¿cierto?, dónde se ubica, cuál es el domicilio, procede a encomendar las acciones de fiscalización a la Seremi de Salud, que es como generalmente opera esta superintendencia para estos casos. Respondiendo entonces a la encomendación que realiza la superintendencia, la Seremi de Salud intenta comunicarse en reiteradas oportunidades, y esto también consta, su señoría, en el ordinario, ¿cierto?, de la Seremi de Salud, que devuelve los antecedentes a la superintendencia después de reiterados intentos de comunicarse con la afectada. Es el ordinario 1426 del 2 de marzo del año 2018. Y en este ordinario indica expresamente que se intentó llamar en reiteradas ocasiones sin tener respuesta de la afectada, y se envió un correo electrónico que, como ya vimos,
la afectada usaba el correo electrónico porque se comunicó también con la superintendencia con éxito, sin tampoco ninguna respuesta. Y en este correo electrónico la Seremi de Salud es enfática y señala que si la afectada no toma contacto con dicho organismo para realizar la coordinación necesaria para las mediciones de los niveles de presión sonora en su domicilio, va a tener que devolver los antecedentes a la superintendencia. Y esto también consta en el expediente de la denuncia. Entonces, lo que cabe aquí preguntarse en realidad es si efectivamente la Seremi de Salud, esta superintendencia, estaba obligado a informar a la municipalidad acerca de estos intentos de comunicación con la afectada para la coordinación, porque cabe señalar que de los otros actos, por ejemplo, el oficio mediante el cual la superintendencia informa a la denunciante la recepción de su denuncia y el otorgamiento de un número identificador para seguimiento, la municipalidad y en especial el director de obras municipales está copiado, está notificado de ese oficio, está notificado también del archivo de la denuncia. Por lo tanto, ¿de qué es lo que se alega no estar notificado? De las acciones de coordinación, ¿no es cierto?, para la fiscalización, que esas son acciones que son propias, digamos, de la forma en cómo se realiza este tipo de actividades. Y ¿tenían que comunicarse realmente con la municipalidad? ¿La municipalidad estaba facultada para ingresar al domicilio de la afectada para que la Seremi de Salud realizara la medición de niveles de presión sonora? Entendemos que no, digamos, así como la Seremi de Salud, así como la Superintendencia del Medio Ambiente, la municipalidad no estaba facultada para ingresar al domicilio, por lo tanto, con quien correspondía comunicarse, y así se intentó en reiteradas ocasiones, era con la afectada y con quien residía en la propiedad donde se tenía que realizar las mediciones de ruido. Entonces, fuera de este punto, en realidad, la reclamante no logra levantar ningún otro vicio de ilegalidad y tampoco logra demostrar cómo la ponderación de los antecedentes por parte de esta superintendencia llevaron a cometer una ilegalidad en la interpretación, ¿no es cierto?, de la concurrencia de la hipótesis normativa establecida en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. En este sentido, intentadas las acciones de fiscalización, cuando la afectada o principal afectada, ¿no es cierto?, por los hechos denunciados, no responde, la denuncia pierde seriedad. En definitiva, si se denuncia algo, pero después no se está disponible en ningún momento, pese a reiterados intentos de comunicación para poder coordinar las acciones de fiscalización, no se puede decir que entonces en ese punto al menos, no estoy hablando de antes, pero estoy hablando desde que se producen los intentos de coordinación y se produce también la actitud pasiva de la denunciante, en ese momento es cuando la denuncia ya pierde seriedad y por lo tanto debe ser archivada. Y a continuación también voy a explicar por qué esta pérdida más detalladamente, ¿cierto? ¿Por qué esta pérdida de seriedad y de mérito de la denuncia? Lo que ha ocurrido en este caso entonces es que entendemos que la denunciante no colaboró con la fiscalización, debiendo hacerlo. ¿Y por qué en este caso debía hacerlo y quizás por qué en otros casos uno podría pensar que no es necesario que lo haga? En este caso es fundamental. Y es fundamental por la naturaleza de la infracción investigada. El Decreto Supremo número 38 establece un método para determinar el incumplimiento a los límites establecidos en dicha norma. Ese método es la medición de niveles de presión sonora. Y el artículo 16 del Decreto Supremo número 38 señala expresamente que esta medición deberá hacerse en la propiedad del receptor, o sea, de doña Valentina Fuensalida en este caso. No en la municipalidad, no en la obra, no en otra parte de la comuna, en la propiedad del receptor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Se intenta, como ya he señalado en este alegato, se intenta coordinar con la persona que reside en esa propiedad, en este caso la receptora sensible, para hacer esta medición conforme lo indica la norma. Si no hacemos esta medición, no podemos levantar una hipótesis infraccional
de incumplimiento a los límites establecidos en el Decreto Supremo 38. Eso está claro porque es el propio sistema, digamos, que ha dispuesto la norma de ruido. Entonces, ¿qué ocurre? El considerando cuarto del acto reclamado indica expresamente, ¿no es cierto?, indica tanto a la afectada, doña Valentina Fuenzalía y denunciante, como también a la ilustre Municipalidad de La Reina, porque también es notificada la municipalidad de los actos, indica que la Seremi de Salud llama en reiteradas ocasiones, envía correos electrónicos, advierte que la falta de coordinación que debido a la falta de coordinación no va a ser posible hacer la fiscalización y los antecedentes se van a devolver a la Superintendencia del Medio Ambiente. Y no hay respuesta. Por lo tanto, no puede pensarse, ¿cierto?, que esta superintendencia o la Seremi de Salud está obligada a ir más allá, digamos, de seguir intentando, cuando ya lo ha hecho durante un mes, de comunicarse con la afectada, que después de, digamos, el correo que respondió a la superintendencia, no realizó seguimiento a su denuncia y tampoco manifestó en ningún momento, pese a ser contactada o a intentar ser contactada, no manifestó ningún interés en continuar con las acciones de fiscalización. Y por su parte, la ilustre Municipalidad de La Reina también tenía el número de seguimiento de la denuncia. Tenía acceso y podía acceder también en cualquier momento a preguntar qué es lo que estaba pasando con la denuncia, si se había hecho la fiscalización, y tampoco lo hizo, y fue notificada también. Por lo tanto, esta superintendencia y la Seremi de Salud encomendada por este servicio desplegó todas las acciones necesarias para proceder a la fiscalización, como lo indica el artículo 47. Y por lo tanto, en la medida en que despliega estas acciones y no tiene respuesta alguna, entonces se verifica la hipótesis normativa. La denuncia ha perdido mérito, pero más importante aún, ha perdido seriedad. Aún más, en el propio acto reclamado se hace presente que nuevos antecedentes podrían activar la denuncia nuevamente, pero por el momento se va a archivar. ¿Y qué es lo que corresponde en estos casos, de acuerdo también al principio conclusivo? Por tanto, su señoría ilustre, nos encontramos frente a un reclamo que es manifiestamente infundado, en cuanto no ha podido levantar ninguna ilegalidad en el actuar de esta superintendencia. No era exigible a esta superintendencia tampoco que se comunicara con la municipalidad para realizar las acciones de fiscalización, en consecuencia de que, en verdad, la municipalidad no puede acceder al domicilio donde había que realizar las mediciones. La superintendencia y la Seremi de Salud contaban con los datos correctos de la afectada, y esos datos fueron confirmados por la misma afectada por correo electrónico de fecha 15 de noviembre del 2017 a la superintendencia. Y por lo tanto, en el momento en que se hace imposible el despliegue de las acciones de fiscalización, se pierde seriedad y mérito. Y ese también es uno de los argumentos por lo que consideramos que esta reclamación debe ser rechazada. Por tanto, su señoría ilustre, solicito respetuosamente el rechazo en todas sus partes de la reclamación presentada por la ilustre Municipalidad de La Reina, con expresa condenación en costas y por los argumentos que aquí he expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Como no van a haber rectificaciones de hecho en esta oportunidad, vamos a ofrecer la palabra primero a los ministros por si quieren hacer preguntas. Entiendo que estoy alterando una regla que ha sido una práctica de este tribunal, pero voy a comenzar por el ministro de Ciencia, ofreciendo la palabra por si quieren hacer preguntas, luego el ministro abogado y luego, si cabe, haré alguna yo. Gracias, ministro presidente. Abogado, buenos días. Gracias. Usted señala que esta denuncia habría perdido mérito o seriedad por no haber tomado contacto con la denunciante. ¿Sí? ¿Quién es la denunciante? La denunciante, en realidad, o sea, quien presenta el oficio que contiene la denuncia a la superintendencia es la ilustre Municipalidad de La Reina. Pero la afectada es Valentina Fuenzalía. Quisiera ser bien preciso. Para la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿quién es un denunciante? Quien presenta la denuncia por sí a la superintendencia o a través de algún organismo sectorial o municipalidad. En este caso, la denunciante es Valentina Fuenzalía, para la superintendencia. Y entonces, ¿el rol de la municipalidad
que sería para la superintendencia un... La municipalidad en este caso también podría ser considerada como denunciante, en el sentido de que representa los intereses de la afectada. Pero de todas formas, si uno analiza el oficio que se envía a la Municipalidad de La Reina, lo que demuestra, digamos, es que está remitiendo nada más una denuncia que se hizo por correo electrónico a la Superintendencia del Medio Ambiente. Quisiera aclarar entonces que la superintendencia no considera a la Municipalidad de La Reina denunciante en este procedimiento. La considera como para efectos formales en el fondo, para darle un rol o un número identificador, y también para efectos de comunicaciones, pero la afectada es quien es considerada denunciante en el sentido de que después, si se inicia un procedimiento sancionatorio, va a tener interés, sin perjuicio de que se le pueda también otorgar la calidad interesada también a la Municipalidad de La Reina. Pero la denunciante principal, por así decirlo, es considerada la afectada. Gracias. Debo entender que al remitir estos antecedentes la municipalidad pone en conocimiento a la superintendencia de una situación de eventual emisión de ruido por sobre la norma. Así es, su señoría. ¿Sí? Pero lo está emitiendo una municipalidad. Le está hablando esta municipalidad solamente de una persona, le está poniendo en conocimiento la situación que afecta a solo una persona o eventualmente la afectación de más personas. Solo una persona, su señoría. La municipalidad está remitiendo la denuncia de una sola persona, que es la señora Valentina Fuenzalida. Gracias. Finalmente, ¿se le requirió información al emisor? No, su señoría. No se requirió información en este caso. ¿Y por qué no se requirió información al eventual emisor de ruido por sobre la norma de emisión de ruido? Es como se procede generalmente en estos casos, su señoría. Se procede a hacer directamente la fiscalización primero, y eso en realidad es como para poder cumplir con los requisitos de la norma, que es como la medición en condiciones más desfavorables. Entonces, si es que se realiza un requerimiento de información previo a la realización de las mediciones, puede advertir al infractor, y por lo tanto puede llegar, nos ha pasado, por ejemplo, en casos, puede salirme un poco de pero en casos de discoteca, por ejemplo, donde sí advierten y los días están más atentos los días que van a fiscalizar, y por lo tanto bajan más el volumen, pero después vuelve a hacer lo mismo. Entonces siempre se hace la fiscalización primero, porque está ese elemento sorpresa, en el fondo, de medir también en las condiciones más desfavorables. Después también se puede hacer ese requerimiento de información, pero generalmente viene primero la medición. Comprendo. Entonces, en el examen que hace la Seremía de Salud, ¿no hay información que les permita a ustedes pensar en requerir información al emisor? No, o sea, la Seremi de Salud, como se le encomienda solo la medición, en el fondo, responde diciendo que no se pudo realizar pese a los reiterados intentos de comunicación con la afectada. O sea, debo entender que además a la Seremi de Salud solamente se le encomienda hacer una medición de ruido sobre la persona que está afectada. Sí. Solo eso. Así es, su señoría. Gracias. No tengo más preguntas, ministro. Ministro Ruiz. Muchas gracias. Abogada, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Usted hizo mención a un correo electrónico de la Seremi de Salud dirigido a la denunciante. ¿Podría leerlo? En realidad, su señoría, es un correo electrónico de la superintendencia a la denunciante, no de la Seremi de Salud. La Seremi de Salud dijo que había enviado correo electrónico, pero eso no está... Pero usted habló de un correo electrónico donde dijo que la Seremi de Salud le indicaba las consecuencias de su ubicación. Sí, pero este correo electrónico no forma parte de este expediente, porque la Seremi de Salud no envió esa copia del correo electrónico, sino que solo informó mediante el ordinario, donde nos envía varios antecedentes de varias fiscalizaciones encomendadas, y dentro de este ordinario está la letra D del ordinario 1426, donde indica expresamente, si me permite leerlo, Sí. personal técnico de la Unidad Acústica Ambiental de esta Seremi Salud
región metropolitana en el marco de la planificación de la inspección y con el objeto de coordinar una visita de inspección, efectuaron reiterados llamados al teléfono de contacto de la denunciante indicando en el antecedente, sin embargo, en dichas ocasiones no hubo respuesta a los llamados. Entre las fechas indicadas anteriormente, con fecha 24 de enero de 2018, personal técnico envió correo electrónico a la afectada señora Valentina Fuenzalía, indicándole que se contacta a la brevedad posible. Todo esto a fin de coordinar una visita de fiscalización, señalando que en caso de lo contrario, esta Seremi Salud informará de dicha situación a Superintendencia de Medio Ambiente para los fines que se estimen convenientes, situación que a la fecha no ocurrió. Y bueno, después dice, por lo anterior, y dado que la usuaria no se ha puesto en contacto con esta unidad, se informa que esta Seremi Salud ha dado por terminadas las acciones de fiscalización Perfecto. encomendadas. Ok. Entonces eso está en el oficio que le envía la Seremi de Salud a la Superintendencia de Medio Ambiente con la devolución de la diligencia frustrada de alguna manera, ¿cierto? Así es, su señoría. Perfecto. Bueno, usted sabe que el DS38 ofrece distintas alternativas de medición, ¿cierto? Habla de mediciones internas, externas, y sin prejuicio de lo cual el artículo 16 establece que debe ser realizada en la propiedad. ¿Existía alguna alternativa, considerando que se trata de un edificio, ¿no es cierto?, para efectos de realizar de todos modos la medición, o el protocolo de la superintendencia o de, en este caso, el órgano encomendado, establece que si no se puede localizar al denunciante, no se va a realizar la medición? Más que un protocolo, su señoría, en este caso, como usted bien señaló, se trata de un edificio, por lo tanto la afectada se encuentran, o denunciantes se encuentran en un departamento. Por lo tanto, la medición se tiene que hacer desde ese domicilio, ya sea fuera, en la terraza en este caso podría ser, o dentro. Eso sería medición interna o medición externa. Por lo tanto, al no tener acceso a esa propiedad, no es posible hacer la medición de manera que resulte que resulte de esa diligencia una constatación de una infracción propiamente tal, digamos, en los términos en que esta superintendencia imputa las infracciones de ruido, que son, digamos, la mayoría de los casos que tiene esta superintendencia en realidad. Por lo tanto, es una práctica, digamos, intentar acceder. Por supuesto. Me pregunta una pregunta complementaria al hilo de eso. ¿Y esa terminación del artículo 16 de la propiedad no incluye los elementos comunes del edificio, por ejemplo, de los cuales ella es copropietaria? La verdad es que en este caso no, porque depende también de la altura a la que se encuentre, depende de la manera en que va a percibir también. Por ejemplo, si está en la otra cara del edificio, no enfrentando la obra, es distinto, digamos, la percepción del ruido que si está enfrentando la obra directamente. Entonces, Pero ustedes no saben si ese es el peor de los escenarios. no, porque no se pudo hacer la explico? fiscalización. Sí, entiendo, pero no se pudo hacer la fiscalización, entonces también lo otro habría sido como llegar, pero en realidad esto es la práctica, en realidad este tipo de diligencia se hace con la coordinación del afectado y se hace, digamos, también en la propiedad del afectado. Entonces, si bien puede haber una copropiedad, Sí, en realidad... Perdón. No tengo más Después- preguntas. No, yo no tengo más preguntas, así perdón, ya. Ahora continúo yo entonces. Pero ustedes siempre hacen las mediciones en las propiedades de los afectados, ¿o hay ocasiones en las que lo hacen fuera de las propiedades de los afectados? No se hacen las propiedades de los afectados. Ya sea en el patio, que es una opción, que en este caso sería en su terraza o balcón si es que tiene, o adentro, condición externa o externa. Cuando son casas en general es más fácil, pero también uno no puede entrar al patio de una casa sin autorización también de la persona que vive ahí. O por ejemplo, en el techo de algún edificio, en ciertos casos, o en el patio de un edificio, o en la azotea. No me ha tocado al menos ver ese tipo de fiscalizaciones. Usted también hizo mención a un correo que ustedes mandaron como Superintendencia de Medio Ambiente para que precisara la dirección de la afectada, Sí, su señoría. que para ustedes es denunciante. Sí. Bien.
En ese correo ustedes le señalaron que iban a derivar la denuncia a la Seremia de Salud. Em, no, solamente se dice que para efectos de dar curso a su denuncia se requieren unos informes de su domicilio exacto para el envío de correspondencia y su número de teléfono fijo y un móvil para coordinar una actividad de medición del nivel de presión sonora. Ya, pero Eso es lo que se le informa. no se dijo nunca que esa fiscalización no iba a ser hecha por ustedes de forma directa. No, Ya. ¿Usted sabe algún otro dato de la denunciante? ¿Qué edad tiene? Un poco su condición. no, señoría. No saben. Ya. No saben si, no sé, una mujer de tercera edad o una persona que está, qué sé yo, habituada a trabajar con correo electrónico todo el tiempo o no saben eso. No, señoría. Lo que sí sabemos es que se envió este correo, se respondió a la Superintendencia de Medio Ambiente y la denuncia original realizada a la Municipalidad de La Reina fue a través de correo electrónico. ¿Y se notificó a la denunciante del archivo, por ejemplo, de esta causa? Sí, por supuesto. ¿Sí? Bien. Y de todas las actuaciones de la superintendencia también se le notificó, además o sea, las actuaciones, se le trató como una denunciante para todos los efectos del artículo 21. Así es, ¿sí? señoría. Sí, Como interesada, digamos. sí. Me gustaría... Notificación por carta certificada. Ya, de acuerdo. Me gustaría saber cuál es el criterio general de la Superintendencia de Medio Ambiente para la determinación de la seriedad y para la determinación del mérito de una denuncia. ¿Cuál es el criterio general que sigue la Superintendencia de Medio Ambiente? ¿Cuándo para ustedes una denuncia es seria? ¿O cuándo para ustedes una denuncia tiene mérito? Va a depender del caso a caso de todas maneras, su señoría. O sea, puede ser, digamos que hay requisitos, ¿cierto? Hay requisitos formales y sustantivos establecidos para la admisibilidad de una denuncia a la superintendencia. Los requisitos formales son sencillos, que en el fondo es la individualización de la denunciante, cosa que aquí Sí. se cumple. Y la superintendencia en general toma las denuncias siempre intentando disponer las acciones de fiscalización inmediata, porque el artículo 47 de alguna manera también otorga, digamos, esta vuelta para la fiscalización, que va a determinar si tiene mérito y seriedad suficiente, va a disponer acciones de fiscalización, que es lo que se hizo en este caso, y si aún así, ¿cierto?, no existiera seriedad y mérito suficiente, la va a archivar por resolución fundada. Entonces, ese es un poco las etapas de la superintendencia. La superintendencia recibe una denuncia, Está bien, analiza pero- los requisitos formales. Está bien, pero más allá del aspecto procedimental, Ujú. con carácter general, si ustedes no pueden ubicar al denunciante en otros casos, ¿eso significa necesariamente que carece de seriedad? No necesariamente, señoría. ¿Y por qué en este caso sí? En este caso, precisamente por la naturaleza de la infracción, para realizar, por lo que explicaban en el alegato en realidad, para realizar una fiscalización, la fiscalización que exige el DS 38, se requiere tomar contacto con quien recibe la propiedad, quien es el receptor afectado en el fondo por las emisiones. Y por lo tanto, si no se puede tomar contacto con esa persona, pese a que ya ha habido un contacto previo, digamos, no se puede realizar la medición en los términos que establece la norma. Y por lo tanto nosotros no podemos levantar un sancionatorio en base a una fiscalización que está mal hecha o que no está hecha de acuerdo a la norma. Y otros antecedentes, por ejemplo, que el hecho que efectivamente se esté llevando a cabo una construcción, o el hecho que se esté llevando más allá de los horarios o los horarios que las personas están en sus casas, o a lo mejor en un horario nocturno, etcétera, no son antecedentes para que permitan determinar la seriedad de una infracción. Son antecedentes, pero no fueron aportados en la denuncia ni tampoco le constan a esta superintendencia, y por eso se quería hacer la medición, digamos. Bien, con eso ahí no tengo más preguntas. No sé si... Bien, pues, por lo tanto, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Muchas gracias. Gracias.